A principios del siglo XXI, Estados Unidos experimentaba una expansión económica sin precedentes. El mercado inmobiliario estaba en auge. Los precios de las viviendas se disparaban, y la gente veía la compra de una casa como la mejor forma de invertir su dinero. Las tasas de interés estaban históricamente bajas, lo que facilitaba el acceso a préstamos hipotecarios. Los bancos no solo otorgaban préstamos a aquellos con buena solvencia, sino que comenzaron a ofrecer hipotecas a quienes no podían permitirse pagar. Estos préstamos se conocían como hipoteca subprime, un término que indicaba que las personas que lo solicitaban tenían un historial crediticio débil. Pero lo que parecía ser una prosperidad eterna, era solo una burbuja a punto de estallar. Los bancos comenzaron a crear productos financieros más complejos para manejar estos préstamos. Los empaquetaban y los vendían como activos financieros, conocidos como CDOs, Collateralized Debt Obligations, y MBS, Mortgage Backed Securities, para repartir el riesgo y obtener mayores ganancias. Estas prácticas fueron impulsadas por la promesa de que el valor de las viviendas seguiría subiendo indefinidamente. Sin embargo, en algún punto, los precios de las viviendas llegaron a su punto máximo y comenzaron a caer. La morosidad en los préstamos subprime comenzó a aumentar, pero el verdadero problema surgió cuando los precios de las viviendas cayeron aún más rápido de lo esperado. Muchos de los préstamos hipotecarios estaban basados en un valor inflado de las propiedades. Al caer este valor, millones de propietarios de viviendas se encontraron debiendo más de lo que sus casas valían, lo que los llevó a la quiebra personal. Al mismo tiempo, los productos financieros basados en estos préstamos perdieron todo su valor, y los bancos comenzaron a sufrir pérdidas masivas. El caos comenzó a desatarse en 2007, cuando la firma New Century Financial, uno de los mayores prestamistas de hipoteca subprime, se declaró en quiebra. A partir de ahí, las quiebras y problemas financieros comenzaron a propagarse. Uno de los principales actores de Wall Street, Bear Stearns, cayó en 2008, y su rescate se produjo a través de una venta forzosa a JP Morgan Chase. Sin embargo, la quiebra más significativa fue la de Lehman Brothers. En septiembre de 2008, después de varios intentos fallidos de rescate, Lehman Brothers se declaró en bancarrota, un evento que provocó una crisis global en los mercados financieros. La quiebra de Lehman Brothers envió ondas de choque a través del sistema financiero global. Los bancos, que ya estaban sufriendo pérdidas, comenzaron a desconfiar entre sí y a negarse a prestarse dinero. El sistema financiero, que parecía tan sólido, se derrumbó de manera vertiginosa. Los mercados bursátiles cayeron en picada, y la crisis de liquidez afectó a todos los sectores de la economía. Las empresas comenzaron a despedir trabajadores, y la gente perdió sus hogares. Los gobiernos, preocupados por el colapso económico total, intervinieron. La Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales inyectaron billones de dólares en los mercados financieros, pero la desconfianza era tal que la crisis continuó su marcha destructiva. A medida que la crisis se extendió, se hicieron evidentes sus consecuencias en la vida cotidiana. La economía global se sumió en una recesión profunda. El desempleo aumentó, las empresas colapsaron y el crédito se secó. Las personas que habían perdido sus hogares comenzaron a enfrentar una creciente incertidumbre económica, mientras que las grandes corporaciones que habían estado involucradas en el sistema financiero cuestionado fueron rescatadas por gobiernos que no querían ver caer todo el sistema. El paquete de rescate TARP de $700 mil millones aprobado por el gobierno de EU fue solo uno de los esfuerzos para mitigar los daños. Sin embargo, la sensación de injusticia se hizo palpable, ya que los responsables de la crisis, en muchos casos, no fueron castigados. Mientras tanto, las economías europeas también empezaron a sufrir los efectos de la crisis. El impacto fue especialmente grave en los países que más dependían de los mercados financieros, como el Reino Unido y los países de la zona euro. En Europa, la crisis se profundizó con la crisis de deuda soberana, donde varios países, como Grecia, Irlanda y España, enfrentaron colapsos financieros. Esto generó una ola de austeridad, recortes y reformas estructurales, lo que a su vez provocó un malestar social generalizado. Los efectos sociales de la crisis fueron devastadores. La pobreza aumentó, y los hogares de clase media fueron los más afectados.
El costo de la vida subió mientras que los ingresos no se recuperaban. La clase trabajadora, que ya luchaba con bajos salarios y trabajos precarios, se vio empujada aún más a la marginalidad. Surgieron movimientos sociales que denunciaban la desigualdad y la falta de responsabilidad en el sector financiero. Occupy Wall Street fue uno de los más representativos, donde miles de personas protestaron contra las grandes corporaciones y la codicia que había llevado a la crisis. Este tipo de movimientos reflejaba el creciente descontento social y la desconfianza hacia las instituciones políticas y financieras. Mientras los gobiernos trataban de estabilizar sus economías, el mundo seguía enfrentando una profunda crisis económica. Los bancos se hicieron más cautelosos, pero el daño ya estaba hecho. Las empresas continuaron despidiendo trabajadores y los hogares siguieron perdiendo sus propiedades. Sin embargo, el sistema financiero global finalmente comenzó a estabilizarse debido a las políticas de rescate y a las medidas drásticas implementadas por los gobiernos y bancos centrales. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama asumió el cargo en enero de 2009, justo cuando los efectos de la crisis alcanzaban su punto máximo. Su administración aprobó un paquete de estímulo económico de más de $800 mil millones, destinado a reactivar la economía, crear empleos y reducir la tasa de desempleo, que ya superaba el 10%. Las políticas de estímulo, junto con las bajas tasas de interés y los esfuerzos de los bancos centrales para estimular el crédito, ayudaron a la economía a comenzar su recuperación. Sin embargo, los efectos de la crisis fueron a largo plazo y dejaron huellas profundas en la economía global. A nivel global, la crisis de 2007 a 2008 dejó lecciones claras. Las autoridades financieras y políticas comenzaron a replantearse la necesidad de una regulación más estricta de los mercados financieros. La ley Dodd-Frank, aprobada en Estados Unidos en 2010, introdujo una serie de reformas para evitar que una crisis similar volviera a ocurrir, estableciendo mayores requisitos de capital para los bancos y mayor transparencia en los mercados de derivados. Sin embargo, muchos críticos señalaron que estas reformas no fueron suficientes y que el sistema financiero global seguía siendo vulnerable a futuras crisis. La crisis también dejó al descubierto la creciente desigualdad económica. A medida que los bancos fueron rescatados y las grandes corporaciones volvieron a obtener beneficios, los ciudadanos comunes siguieron luchando para llegar a fin de mes. La brecha entre ricos y pobres se amplió aún más, y las políticas de austeridad impuestas en Europa afectaron a las clases bajas de manera desproporcionada. Aunque la economía comenzó a recuperarse, el malestar social persistió. Hoy en día, aunque muchos países han superado las consecuencias inmediatas de la crisis, sus efectos siguen sintiéndose en la estructura económica global. La deuda pública sigue siendo un problema en muchas naciones, y la regulación del sistema financiero sigue siendo un tema de debate. Las lecciones aprendidas de la crisis de 2007 a 2008 subrayan la necesidad de una mayor transparencia, de una regulación más estricta en los mercados financieros y de un sistema económico más justo que no dependa únicamente de los intereses de los bancos y las grandes corporaciones. La crisis de 2007 a 2008 fue un recordatorio brutal de los peligros inherentes a un sistema financiero sin control y de las consecuencias de la avaricia y la falta de responsabilidad. Pero también fue un punto de inflexión, un momento en que se hicieron más evidentes las fallas del capitalismo global y en que surgieron preguntas fundamentales sobre el futuro de la economía mundial. Hasta la próxima.